Saludos, hoy hablaremos de un tema sumamente interesante e importante para mantener la salud bucodental en perfecto equilibrio. Vamos a hablar de control de biopelículas orales. Cuando hablamos de control de biopelículas orales, tenemos que hablar de una parte fundamental y es de un componente que es el actor que va a determinar la salud o enfermedad de esa cavidad oral. Vamos a hablar de la placa dentobacteriana y podemos definirla que esta placa dental es un conjunto de microorganismos firmemente adheridos entre sí y a una superficie, entremezclados y rodeados de una matriz extracelular de triple origen bacteriano, la saliva y la dieta. ¿Qué significa esto? Significa que vamos a tener en cada momento, en cada instante, en nuestra cavidad oral, una superficie que va a ser receptiva a unos fenómenos que se van a dar cada segundo. La boca es única y va a ser una cavidad cerrada, húmeda, oscura, donde va a tener humedad y va a tener alimentos, por lo cual también tiene una característica y es que tiene superficies no descamativas como son los dientes, lo que va a aprovechar un biofilm o una biopelícula que se va formando a cada instante en esa boca y esa matriz que es superficial, aparte que sea superficial porque va a estar cubriendo la superficie externa de los dientes, es sumamente pegajosa, lo que van a aprovechar los microorganismos que habitan en esa boca para pegarse en esa zona. Cuando va pasando el tiempo, se van entremezclando todos esos microorganismos que van habitando en esa boca y se va haciendo más visible. Esta placa dentobacteriana va a tener un triple origen, que va a ser un origen bacteriano por la acumulación de bacterias, un origen de los elementos que constituyen la saliva y un origen de los residuos de alimentos que normalmente van entrando a esa boca. Esa placa dentobacteriana tiene graves consecuencias y es la causante de las dos enfermedades más comunes que afectan al ser humano, que va a ser la caries dental y va a ser las enfermedades periodontales. En esta imagen estamos viendo un resumen de ambas enfermedades y vamos a hablar detenidamente sobre cada uno de ellos. Entonces, para mantener una boca saludable, es necesario obligatoriamente controlar los niveles de placa, es decir, mantener o restaurar el equilibrio saludable de toda la microbiota oral, todos los microorganismos que viven en una cantidad increíble en nuestra boca. Si perdemos el equilibrio y dejamos que ganen la batalla, van a provocar unos desórdenes en nuestra cavidad oral, principalmente en los dientes y en los tejidos de soporte de ese diente, llámese encía, ligamento periodontal y hueso alveolar. Entonces, ¿cómo podemos conseguir una sonrisa impecable, una salud bucodental correcta? Simplemente con un control específico de la placa dental que se puede conseguir de dos maneras: de una forma mecánica, un control mecánico, y una forma química, un control químico. Como el nombre lo indica, todo lo que corresponde al control mecánico va a ser cuando la persona hace un esfuerzo propio con movimientos musculares y la acción de ciertos instrumentos que van a permitir remover esa placa bacteriana, o por medio de elementos líquidos químicos de enjuagues o colutorios que van también a culminar de eliminar los restos de placa bacteriana que no retira el cepillado.
Entonces, cuando yo hablo del control mecánico, este control mecánico es fundamental para mantener una salud dental y periodontal, como dijimos al principio, y la forma más sencilla e idónea de hacerlo es por medio de un cepillo dental, y ese cepillo dental tenga agregado una pasta dental que tenga una función específica. Cuando yo hablo de ese cepillo dental, que es el instrumento ideal, vamos a ver que ese cepillo dental puede venir de forma mecánica o puede ser un tipo de cepillo de eléctrico. Cuando yo hablo de estos cepillos van a tener funciones similares, lo único que uno va a usar fuerza muscular y el otro va a usar una batería que va a impulsar al cepillo a hacer movimientos de diferentes tipos para eliminar esa placa dentobacteriana. Y este cepillo va a constar de 3 partes fundamentales que van a ser el mango, va a ser el cuello y va a ser la cabeza, donde van a estar los filamentos del cepillo, que va a ser la parte fundamental y más importante. Esos filamentos van a estar agrupados en formas de penachos y van a tener diferentes presentaciones y van a haber diferentes tipos de cepillo dependiendo el uso que se le va a dar. Yo puedo conseguir un cepillo de cerdas rectas, que es el más empleado a través de los tiempos, y pueden tener durezas diferentes. Entonces tenemos que aprender a elegir el cepillo correcto dependiendo a lo que necesitemos. Hay diferentes indicaciones y por eso existen diferentes tipos de cepillos dentales. Entonces no podemos elegir porque sea el que está más económico, el que está en especial, sino que debemos elegir dependiendo lo que necesita la persona en un momento determinado. Tenemos cepillos que por su clasificación de dureza entran en la categoría de extra suaves y están indicados principalmente para personas que han sido sometidos a una cirugía periodontal para mantener la limpieza y no se lastimen. Vamos a tener un cepillo que entra en categoría de suave o blando, que generalmente se emplea en personas que tienen mucha sensibilidad y aparte de eso se le agrega una pasta de diente desensibilizante. Vamos a tener un cepillo regular o medio, y es el cepillo ideal para cualquier persona que no tenga ningún tipo de afección o alteración en sus dientes, y vamos a tener un cepillo de cerdas duras, que es con el que tenemos que tener más cuidado porque es el más agresivo y su uso de una manera incorrecta puede lesionar algunos de los tejidos que conforman esta parte de la boca. Cuando yo hablo de la boca, hablo del cepillo, voy a asociarlo con la boca y voy a ver que ese cepillo va a tener técnicas diferentes y va a tener algunas condiciones y características que tenemos que conocer para sacar el mejor provecho. Cuando yo hablo del cepillado, ese cepillado, entonces puedo elegir un cepillo mecánico o puedo elegir un cepillo eléctrico dependiendo la situación. Hay un impasse cuando se hace una pregunta de qué cepillo usted considera que es mejor. Y permítanme decirle que cuando el cepillo eléctrico apareció, posiblemente hacía las mismas funciones que hacía el cepillo manual, pero ese cepillo manual puede ser de muy buena calidad, pero si la persona tiene impedimentos o no sabe usarlo de la manera correcta, es recomendable indicar un cepillo eléctrico de buena calidad que va a replicar los movimientos que hace el aparato de hacer profilaxis en el consultorio dental. Aparte de eso, va a tener otros movimientos oscilatorios y va a tener también incluso
un tipo de sonido de ultrasonido que va a permitir desprender la placa dentobacteriana de la superficie de los dientes. Es decir que no podemos simplemente concluir que el cepillo manual es superior al eléctrico hasta que no sepamos los detalles y características de cada uno. Si una persona tiene poca habilidad o no tiene destreza manual o tiene algún impedimento, es recomendable el cepillo eléctrico. Estos cepillos eléctricos vienen ya con piezas intercambiables y vienen adaptados a la situación que usted necesita y del tamaño requerido. Cuando hablamos del cepillado dental, también es bueno e interesante decir que hay teorías diferentes. Hay una teoría que dice que lo ideal del cepillado es realizarse inmediatamente después de cada comida, después del desayuno, después del almuerzo, después de la cena, y que como mínimo debe hacerse 2 veces al día, nunca una sola vez. Dicen que lo ideal es 3 veces, incluso más, pero con 2 veces que se haga de una manera detallada, que abarque todas las superficies de la boca, podemos conseguir un buen cepillado. También tenemos que recordar que en la hora nocturna, en la hora de la noche, es cuando hay menor producción de saliva, y si nos acostamos sin cepillarnos, es el momento que las bacterias aprovechan para producir mayor cantidad de ácido y provocar mayores lesiones a nivel dental. Por eso el cepillado nocturno se considera como el más importante de todos los cepillados. Hay otras escuelas que pregonan que el cepillado debe realizarse inmediatamente después de levantarnos, es decir, antes de cualquier tipo de comida, y realizarlo en el día también antes de cualquier tipo de alimentación. ¿Por qué? Porque se dice que mientras mayor cantidad de tiempo tiene la placa bacteriana en contacto con alimentos, el pH salival va a descender, va a convertirse en ácido, iniciando un proceso de desmineralización en las superficies dentales. Y también una cosa interesantísima que tenemos que hablar es que el cepillo tiene un tiempo de duración. El cepillo debe cambiarse aproximadamente cada 2 o 3 meses, e incluso para recordar, hay algunas marcas de cepillo que traen unas cerdas de un color diferente que pueden ser indicadores. Esos indicadores lo que te dicen, como lo dice el nombre, que te va a decir cuándo llega el momento de cambiar el cepillo. Nunca podemos permitir que el cepillo se destruya, porque nos hace más daño que bien. Cuando hablamos del cepillado, el cepillado debe hacerse en un orden, debe seguir una secuencia para que no se nos olvide ninguna parte de la boca en cepillar. Ese cepillado tiene que también tener un tiempo de duración. También el tiempo de duración es algo relativo. Se dice que lo ideal es de 3 minutos, pero está demostrado que mientras mayor tiempo yo duro realizando el cepillado, mayor cantidad de placa dentobacteriana voy a retirar y va a ser más efectivo. Pero cuando hablo también de ese cepillado, también está demostrado que con 2 minutos que lo hagamos, haciéndolo en el orden adecuado y pasándole sobre todas las superficies de los dientes sin olvidar ninguna, también conseguimos un adecuado cepillo dental. Les hablaba hace un segundito que hay que tener un orden, y para eso existen diferentes técnicas que nos indican cómo cepillarnos. Y hay muchos nombres de técnicas diferentes. Voy a elegir nombres genéricos porque generalmente las técnicas llevan pasos combinados. Hay una técnica, se llama barrido horizontal, que es la técnica que quizás más se ha enseñado a través de la vida,
y es la que indica que el cepillo debe realizarse de atrás hacia adelante con movimientos de va y ven, por eso se llama barrido horizontal. Con esta técnica de barrido horizontal, aunque está integrado en principales técnicas que recomiendan los periodoncistas, hay que hacerlo con cuidado, porque si lo hacemos de una manera brusca por mucho tiempo con un cepillo de cerdas muy duras o con una pasta muy abrasiva, podemos lesionar el cuello del diente provocando un desgaste que se llama abrasión y pudiendo también provocar lo que se llama retracción gingival, que es cuando la encía como mecanismo de defensa se retira del límite normal donde debe estar protegiendo la corona del diente. Otro tipo de técnica de cepillado que se recomienda y se utiliza es la de barrido vertical, que al contrario de la horizontal es de arriba hacia abajo. Generalmente este tipo de técnica se recomienda pasar 10 veces sobre cada superficie del diente, colocando el cepillo ligeramente inclinado en ángulo de 45 grados, y va a ayudar a permitir introducir mejor las cerdas en los espacios interproximales, ayudando a la remoción de esa placa y principalmente la placa supragingival. Y hay otro tipo de técnica que es vibratoria, que se emplea también en pacientes con problemas de las encías, que como el nombre lo indica, lo que va a hacer es que con pequeños movimientos vibratorios va a permitir que las cerdas del cepillo se introduzcan debajo del surco gingival, limpiando toda la placa bacteriana que se encuentra en esa zona. Hablando de técnicas, y para dar un ejemplo, hay una técnica que se utiliza mucho, se llama técnica de Bass modificada, que es una técnica que indica que debe hacerse por orden. Se coloca el cepillo en los dientes anteriores en angulación de 45 grados y con movimientos suaves, circulares y movimientos de barrido horizontal que no incluya más de 2 o 3 dientes, se va higienizando la parte vestibular. Cuando se termina de la parte vestibular, para que no se nos olvide, como hablamos de un orden, se va a pasar a la cara palatina o lingual de los dientes, concluyendo con la parte oclusal de los dientes con movimientos de atrás hacia adelante y también con movimientos circulares. Es importante mencionar que cuando se llegue a los dientes anteriores, tanto superiores como inferiores, es bueno colocar la cabeza del cepillo de manera vertical, es decir, la parte más estrecha en la parte palatina de los dientes o linguales de los dientes, y pasarlo sobre cada uno de los superficies para que haga el efecto de lo que es un cepillo, de barrer toda esa zona, de no dejando nada acumulado. Recuerden que un cepillo no está completo si no hacemos también una limpieza de la lengua, que vamos a hablar en un segundito, y también apoyarnos con limpiar los espacios proximales. Entonces, para limpiar los espacios proximales, podemos hacerlo por medio de unos cepillos interdentales, que son unos cepillos con cabeza cónica, más estrechos, de menor tamaño. También pueden tener una forma cilíndrica y van a estar diseñados para remover la placa de difícil eliminación, que es la que se encuentra en los espacios interproximales. Ese cepillo es ideal para pacientes con problemas periodontales, pacientes que tengan esos dientes, esos espacios entre los dientes muy amplios, o pacientes que usan ortodoncia o cualquier tipo de prótesis artificial en su boca. Cuando yo hablo de estos cepillos interdentales, está comprobado que eliminan mayor cantidad de placa bacteriana que el uso del hilo dental. Es muy fácil, es muy práctico, es muy cómodo de utilizar. Cuando hablamos del hilo dental o seda dental, entonces vamos a tener un aditamento que es
va a venir de formas diferentes, y ese hilo o esa seda dental nos va también a permitir remover la placa bacteriana de estos espacios interproximales que el cepillo no elimina. Hay una técnica especial para hacerlo. Lo ideal es coger los dos dedos mayores, envolver una hebra de hilo de aproximadamente 45 centímetros, esto viene siendo de la punta de sus dedos al pliegue interno del codo, donde termina ese antebrazo, va a envolver mucha cantidad en un dedo mayor y en el dedo mayor del otro dedo un poquito. ¿Para qué? Para que cuando vaya introduciendo el hilo y lo vaya usando entre diente y diente, esa parte que ya está sucia, lo vaya cambiando y vaya usando un poquito del hilo nuevo que tiene enrollado en un dedo. Entonces, ¿cómo sería la técnica? Generalmente estos dientes tienen un punto de unión donde nos dificulta el paso de ese hilo, y más cuando no estamos tan acostumbrados a usar el hilo dental. Entonces, por eso es necesario saber que vienen hilos de grosores diferentes y vienen hilos y vienen sedas dental. La diferencia entre el hilo y la seda es que el hilo es, como el nombre lo dice, muchos microhilos enrollados, y la seda parece un teflón y es más cómoda, por eso se llama cinta o seda dental, es más cómoda de utilizar, y si se rompe no deja residuos en el medio, ni filamentos en el medio de esos dientes, que a la vez se siente tan incómodo. Entonces, cuando vamos a usar el hilo, que ya los tenemos envueltos en los dos dedos mayores, vamos a usar el dedo pulgar y el dedo índice como manera de controlar el hilo, y vamos a dejar una distancia de aproximadamente 1 pulgada entre ambos dedos para que sea más fácil de utilizar. Si usted deja el hilo muy largo, va a ser difícil pasarlo en la parte posterior, y en vez de limpiarse los dientes, lo que va a estar es lastimándose los tejidos blandos, la encía, los labios. Entonces, por eso tenemos que tener control. Cuando lo vamos a pasar a nivel superior, que ya lo tenemos envuelto en los dedos mayores, ya tenemos el dedo pulgar y el índice. El dedo pulgar es el que va a ejercer la principal función. Lo colocamos en el espacio interdental, y con un ligero movimiento de atrás hacia adelante vamos haciendo un poquito de presión hacia arriba hasta que pase el punto de contacto, para no hacerlo violentamente y no nos vayamos a lastimar la encía. Cuando ya pasa ese punto de unión, entonces lo colocamos en la parte mesial, en la parte de un diente, lo llegamos con cuidadito por debajo de la encía libre, y con movimientos de atrás hacia adelante y de arriba hacia abajo, limpiamos muy bien esa zona. Cuando ya limpiamos muy bien, lo sacamos de esa papila, lo colocamos sin sacarlo completamente de los dientes, se lo colocamos en el espacio del otro diente, hacemos el mismo movimiento, y cuando ya los dejamos bien limpios, retiramos de esa parte. Entonces desenroscamos un poquito del hilo que tenemos y lo pasamos en cada una de las superficies de todos los dientes, tanto en superior como inferior. Cuando terminamos esto, descartamos ese hilo, y ya podemos o continuar con el cepillado, o podemos utilizar, si ya hicimos el cepillado, un enjuague, un colutorio. Y con esto, y con habernos cepillado la lengua, ya concluimos perfectamente el uso de ese hilo. Como les decía anteriormente, van a venir hilos diferentes, de formas diferentes, y para las personas que usan ortodoncia, también es recomendable que utilicen un hilo que sea de extremos rígidos. Los extremos blandos son muy difíciles de dominar para una persona con ortodoncia, mientras que los de extremos rígidos, ustedes lo pasan como si fuera una agujeta, y va a ser muy fácil pasarlo a través de esos alambres y esos braques y esos espacios interdentales, y va a conseguir una perfecta higiene de esa zona. Les comentaba ahorita
que si no nos cepillamos la lengua, no hemos completado la parte del cepillado dental, de la higienización de la boca. ¿Por qué? Porque la lengua, al ser una estructura tan grande, va a alojar principalmente muchas bacterias y se considera que es la causante del 80% de la halitosis o mal aliento. Hay personas que no tienen idea que la lengua se debe higienizar y se va convirtiendo en algo que se llama lengua saburral. Una lengua saburral es cuando usted ve que esa lengua, en vez de tener el color normal, que es rosado ligeramente blanquecino, tiene una capa de sucio sobre toda la lengua, y cuando se consume cualquier alimento de un color determinado, se va tiñendo esa boca de ese color. Entonces es necesario aprender a cepillarnos la lengua. Esa lengua se puede cepillar o con las mismas cerdas del cepillo, o se puede cepillar con la parte contraria del cepillo. Hay muchos cepillos que traen una parte rugosa arriba que está diseñada para eso, o también tenemos unos aditamentos que parecen unos rastrillos, de eso de recoger hojas, para limpiar esa superficie de lengua. Se trata de sacar la lengua lo más que usted pueda, y de la parte posterior hacia anterior, entonces va pasando cualquiera de estos instrumentos hasta que la deje completamente limpia. Por favor, hay que tratar de hacerlo. Otra cosa interesante que debemos hablar cuando se menciona el cepillado dental es la elección de la pasta de diente. O ese dentífrico o crema dental va a ser no simplemente una función cosmética, sino que también va a tener una actividad terapéutica. Es decir, que yo voy a tener tantas pastas diferentes dependiendo la necesidad que tenga el paciente. Así yo puedo encontrar una pasta blanqueadora para una persona que quiera blanquear sus dientes, o una pasta para protección de caries que va a tener flúor y calcio, o una pasta contra la inflamación y sangrado de las encías, que va a tener una sustancia que se llama clorexidina, o voy a tener una pasta que va a ayudar a la producción de saliva a las personas que tienen escasa saliva, o así sucesivamente voy a tener pastas desensibilizantes, por ejemplo, si el paciente tiene mucho problema de sensibilidad. Así voy a tener una pasta específica para cada indicación que necesita y cada requerimiento que necesita esa persona. Entonces tenemos también que tomar esto en cuenta en el momento de comprar la pasta dental. Esta pasta dental tiene unas características, y es que debe dejar una sensación de frescura y limpieza, que el costo sea adecuado, que no haga daño y sea agradable el uso, que cuando se esté utilizando no tenga variación, no tenga cambio, que ayude principalmente a remineralizar esos dientes y evitar la parte de placa bacteriana y de la acción de las bacterias, esos ácidos tan dañinos. Y ante todo, aunque yo puedo conseguir pastas que sean abrasivas, que las que le llaman tartar control, que sean pocas abrasivas, para que no me vayan destruyendo y haciendo daño a la superficie dura del diente. Cuando yo hablo de el control de placa bacteriana, cuando yo hablo de cepillado, no me puedo conformar solamente con la parte mecánica, porque está demostrado que no elimina el 100% de las bacterias que hacen daño en esa boca, el 100% de la placa bacteriana. Tengo también, aparte de usar el cepillo dental y de utilizar también el cepillo interdental o el hilo dental o el limpiador de la lengua, también tengo que agregar un control químico. Ese control químico está hecho, como el nombre lo dice, con una sustancia líquida
que le podemos llamar un colutorio o enjuague. Ese colutorio o enjuague viene para usar en situaciones diferentes. El ideal de todos los colutorios, pero que entra en la categoría de medicado, es la clorhexidina. Es un antimicrobiano muy beneficioso, principalmente para las personas que tienen poca destreza manual, que tienen escasa motivación, que no cumplen con el cepillado correcto, y generalmente se emplea en personas que tienen mucha presencia de placa bacteriana y que tengan inflamación de las encías o destrucción de estos componentes de la encía. También otra indicación es de manera profiláctica para personas que sean de alto riesgo en producción de caries. Pero tenemos que recordar que este tipo de medicamentos tiene que ser de uso controlado, porque pueden tener efectos secundarios. La clorhexidina, aunque sea lo mejor que exista en la actualidad y es el colutorio más indicado y más usado, principalmente para enfermedades periodontales, tenemos que saber que se usa por un periodo determinado. ¿Por qué? Porque aunque sea un bactericida y un bacteriostático, es decir, que elimina las bacterias y que detiene el crecimiento de las bacterias, también tengo que decir que cuando se usa por manera prolongada puede tener algunos efectos secundarios, como la tinción de los dientes, como el cambio del sabor de los alimentos o como la posible descamación de los tejidos. Por eso se utiliza como está indicado. Va a venir también en proporciones diferentes y tiene tantos usos que está indicado, por ejemplo, en el caso de no solamente para mantener la limpieza de la boca, sino también en el caso de que se vaya a realizar una obturación, cuando ya se hace el proceso de limpieza de la cavidad, se limpia antes de colocar la obturación, o si usted va a poner una técnica de anestesia, usted va a poner la anestesia, usted desinfecta la zona con clorhexidina antes de poner el punchón, o vienen jabones antisépticos y antimicrobianos que usted puede lavarse las manos con este medicamento. Es decir, que se usa para todo y en todo. Una forma de usarla bastante es cuando hay extracciones de personas que no pueden cepillarse muy bien, se hacen como vienen en presentaciones diferentes, puede venir en gel, es decir, pomadas, pueden venir en pastas de dientes, pueden venir en colutorios o enjuagues y pueden venir en spray y pueden venir en pasta de dientes. Generalmente se utiliza un spraycito para mantener, cuando hay cirugías orales, para mantener esa zona libre de bacterias y ayuda a más rápido la cicatrización. Es decir, que es un material que va a ayudar bastante. Otro elemento que tenemos de ayuda, que entra en la categoría química, son los reveladores de placa bacteriana. Esos reveladores de placa bacteriana vamos a tener dos nombres que tenemos que dominarlo. Uno puede ser la fuchsina o la otra puede ser la eritrocina. Y hay un tercero que se puede agregar, que es el verde malaquita, que ayuda a distinguir la placa que tiene mayor cantidad de tiempo y la va tiñendo de formas diferentes. Puede venir en tabletas masticables o puede venir en líquido, y lo que se usa, como el nombre lo indica, para comprobar cómo está la higiene del paciente. En este caso, en esta foto que estamos viendo, este paciente, todo lo que está teñido de un color diferente es que hay presencia de placa bacteriana. Entonces eso indica que el paciente no domina la técnica de cepillado y se tiene que concientizar. Se puede usar esporádicamente hasta que el paciente
domine este control mecánico de la placa, porque si dejamos ese paciente así, se va a convertir un paciente de alto riesgo de enfermedades propias de la boca. Esta solución de reveladora de placa bacteriana, cuando es tableta masticable, simplemente usted la mastica, al disolverse te va a teñir, y cuando es líquida, usted en la superficie de la lengua se deja caer 2 o 3 gotas, lo pasa con la lengua sobre la superficie de todos los dientes, si desea puede enjuagarse, o si no, escupe el exceso, y ya inmediatamente ella te va a indicar si está bien cepillado o no. Ahí tenemos ejemplos de personas que pensaban que estaban muy bien cepilladas, y cuando se emplea esto, oh sorpresa, no está llegando el cepillado a donde debe llegar, y está dejando mucho acumulado. La idea de este control de placa dental, tanto control químico o mecánico, es que todos podamos obtener y tener y mantener una sonrisa como esta que estamos viendo en esta imagen. Una sonrisa donde haya un equilibrio de los componentes de la cavidad oral, tanto los tejidos blandos, en este caso encía, como los tejidos duros, en este caso los dientes. Y todos podemos conseguir este tipo de sonrisa simplemente aplicando de la manera correcta este cepillado dental, este uso de hilo dental y este uso de enjuague ocolutorio.